educativo, buscando que los mejores sean nombrados para las plazas públicas de educación, en la educación pública. Y Castillo e Iber Maraví y toda su gente y la bancada magisterial siempre se han opuesto a la evaluación docente. Y no es de extrañar si vemos los resultados que varios de la bancada magisterial, de los congresistas maestros, en ese proceso de evaluación. 4 decidieron no darlos y los otros 17 jalaron el examen. Entonces ahora uno entiende, ¿no es cierto?, por qué es que se resisten a someterse a una evaluación que permita saber que se han preparado, que siguen, ¿no?, acumulando educación, expertise, además de la experiencia en clase, para estar al frente de una aula en el sector público. Paul Neira está con nosotros. Paul, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola Pamela, buenas tardes, gracias por la invitación. A ti por atendernos. Quisiera conocer tus impresiones sobre lo que ha ocurrido ayer en el Congreso de la República. A ver, yo creo que lo que ha sucedido ayer ha sido muy grave por múltiples razones. Porque han lesionado, yo creo que esta es una herida de muerte, digamos, a la estructura, al espíritu de funcionamiento de la ley de reforma magisterial que ya tiene en el Perú de su implementación en el 2003. Y que eso se suma, digamos, esta decisión del Congreso se suma a una serie de actos previos, digamos, que se han perpetrado desde la gestión de los distintos ministros de educación del expresidente Castillo y que, como digo, digamos, suman una suerte de pieza relojería adicional a casi ya herir de muerte, digamos, a la ley, porque literalmente el nombrar, así sea, como ha dicho el congresista Luna, de forma extraordinaria a cerca de 83.000 docentes, que son los que cumplen con las condiciones estipuladas en la norma, es literalmente permitir de que el nombramiento sea sin concurso. Entonces, si ya se permite una sola vez, ¿por qué no la próxima vez permiten a un grupito más y a un grupito más y a un grupito más? Entonces, eso realmente atenta en contra del espíritu de la norma. En segundo lugar, digamos, mira, no es casualidad, el último ministro de Educación del presidente Castillo fue al Congreso a pedir una ampliación especial, por única vez nada más, de autorizar de que se aumente en 40.000 número de plazas que iban a salir a concurso durante el 2023. Ojo, durante el 2022 se había aprobado 40.000 más. Entonces significa que esa cifra que va a ser concursada este año va a ser de 80.000 profesores. Mira la casualidad de que justo sean 80.000 profesores los que cumplen la norma. Entonces lo que estamos viendo escondido en esta agenda, digamos, que además no solo están cumpliendo la agenda del presidente Castillo, que lo aupó, digamos, a la presidencia y lo hizo saltar a la palestra de la educación pública, producto de la huelga del 2017, sino que además en el fondo se está cumpliendo esta red de clientelaje, porque al final del día los docentes que van a ser nombrados sin concurso van a deberle, entre comillas, el favor a los partidos que el día de ayer han votado exonerando de segunda votación, ¿no? Y además en la norma han puesto que tiene que cumplirse en 60 días. ¿Y por qué es importante mencionar los 60 días? Porque el concurso de nombramiento comienza en el mes de octubre. Mira la casualidad de que han calculado en calendario en mano para que funcione el truco que están haciendo de sacar la vuelta a este proceso. Entonces estamos enfrentando, digamos, el desmantelamiento del proceso de reforma magisterial, la disminución, digamos, en su capacidad del espíritu de la ley de reforma magisterial, que era una de las grandes normas que se logró en los últimos 20 años en el Perú, y todo ha sido hecho a obra y mano de este Congreso. Eso es lo lamentable. Y quisiera, toda esta discusión y esta explicación que has dado, que calza perfectamente con el despropósito, que es el calificativo que utilicé para hablar de lo que ha hecho el Congreso de la República, ponerlo en contexto. ¿Cuántas plazas docentes se tienen que cubrir? ¿Cuál es el déficit de maestros nombrados que tenemos? Y
y qué está pasando con la evaluación docente que tan manoseada ha estado. Recordemos además que se suspendió, que los exámenes se filtraron en algún momento los resultados, que siempre este proceso se ve manoseado, entorpecido, turbio. ¿Por qué y por quiénes? ¿No es cierto? Quisiera entender todo eso alrededor de esta decisión del Congreso. Mira, desde que se dio la ley en 2013 y comenzaron los procesos de evaluación, no hubo ningún proceso manchado hasta que estuvo el ministro Carlos Gallardo, impulsador del FENATE Perú, miembro, digamos, del proceso de transferencia del Ministerio de Educación del gobierno de Sagasti hacia el gobierno de Castillo. Y a la sazón, digamos, el ministro nombrado después del ex ministro Juan Cadillo, que estuvo 35 días en el ministerio. Ese ministro Carlos Gallardo, que además impulsaba la creación del FENATE, durante su gestión fue que se filtró el proceso, la evaluación, y además él tomó la decisión de aplazar el proceso de concurso, diciendo de que con los indicadores del año 2019 se iban a nombrar a los docentes. ¿Quién tenía los indicadores del año 2019 en su poder? El Ministerio de Educación, a cargo del profesor Carlos Gallardo. Entonces, no es casualidad, digamos, de que esa desconfianza en la estructura del proceso de evaluación haya sucedido cuando los impulsores de traerse abajo la norma eran los que estaban a cargo del proceso. Correcto, ¿no? correcto. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es gravísimo porque eso nos habla de que Castillo llegó, claro, con una agenda muy concreta en el ámbito donde él se ha desarrollado y donde ha hecho lucha sindical, porque Castillo siempre se opuso a la evaluación docente, paralizó la educación pública en el 2017 con esta huelga magisterial que tantos estragos causó, le cortaron la cabeza a Mirulú Martins, que más bien impulsaba lo contrario, colocó a Iber Maravilla en trabajo para que le dieran estatus que ya lo perdió, de sindicato a FENATEP. O sea, este hombre llegó a Palacio de Gobierno con una agenda muy precisa, que el Congreso está terminando de otorgarle con él en prisión, pero, o sea, dándole la yema del gusto. Cumpliendo. Claro. Cumpliendo la agenda, pero lo que pasa es que, claro, ¿qué es lo que está pasando, creo yo, adicionalmente a este tema? Lo que está sucediendo es que tú tienes de que esta herramienta que han esgrimido el día de ayer los congresistas es un proceso, primero, de populismo a través de las normas del Congreso, y segundo, de crear una red de clientelaje dentro del sector que más contrata gente en el Estado, que es el sector de educación. Entonces, ¿por qué? Porque al final del día, estos docentes que van a darle la yema del gusto de ser incorporados a la carrera docente, y es de verdad lamentable el argumento del congresista Luna al decir, bueno, no hay un proceso adicional, no se lesiona el presupuesto. ¿Por qué? Porque el docente contratado gana lo mismo que el primer nivel magisterial, y eso no es cierto. No es cierto, ¿por qué? Porque sí, efectivamente, podría ser de que en el papel el docente contratado gane 2.800 soles, igual que el primer nivel magisterial, pero ¿dónde van a ir estos 83.000 docentes? A las zonas rurales, que además reciben adicionalmente un conjunto de bonos y además están habilitados a poder entrar al proceso de ascenso dentro de la carrera. Porque un docente contratado, su tope máximo es la base de la primera nivel magisterial. O sea, es decir, un docente contratado no va a ganar más que en primer nivel magisterial. Pero si yo entro a la carrera magisterial con este proceso express, sin concurso público, ¿no? Yo estoy habilitado automáticamente para, acreditando años de experiencia, poder el próximo año pasar de la primera a la segunda, de la primera a la tercera. Claro. Y si hago eso, ahí sí hay una afectación presupuestal. No solamente afectación presupuestal, claro que sí, pero además yo también mi preocupación es, o sea, quien no cumple los requisitos para el cargo y te sometes a una evaluación y no la pasas, entonces no puedes ascender, no puedes,
además es insólito, es una contradicción que en un sector en el que se exige evaluaciones constantes a los alumnos, no se le exija lo mismo a quienes van a impartir clases. Entonces esta gente que porque tiene 3 años, y así seas un profesor mediocre, pero estás 3 años acumulados o consecutivos, habiendo dictado clases, te ganaste el derecho a no pasar por ninguna evaluación y seguir además bajo ese sistema ascendiendo, como tú dices. Me preocupa la calidad de la enseñanza también, porque nada nos garantiza que estos profesores mediocres, que no dan la talla, sigan al frente de la educación pública. Sí, a ver, y tenemos una forma de poder mirar los efectos de este tipo de decisiones. Ajá. Durante el final del gobierno, del segundo gobierno del presidente Belaúnde Terry y gran parte del gobierno del presidente García, entraron a la carrera docentes a la carrera nombrados, no contratados, nombrados docentes que no tenían el nivel, que no cumplían con los mínimos de ese momento de exigencia y que fueron docentes que fueron además a zonas de frontera o docentes que fueron a áreas rurales donde justamente es donde tenemos más dificultad para poder levantar los niveles de aprendizaje, justamente porque hay una correlación entre la calidad del docente y la calidad del aprendizaje del estudiante. Y ahora entonces estamos observando volver a cometer el mismo error, pero además con razones subalternas, como este ejercicio de clientelaje político y de populismo, al final del día rompiendo el orden del proceso que tenía que darse. Recuerda, Pamela, que ayer este proyecto de ley ha sido aprobado solo en la Comisión de Presupuesto, liderada por el congresista Lozna, y solo en la Comisión de Trabajo de la congresista Sigrid Bazán. Increíble, y que no haya pasado por educación. No haya pasado por educación. Increíble. Porque sabían de que si pasaba por educación no iba a resistir el análisis. Claro, Pamela. Correcto. Nada, Entonces, es trampa. Es un atropello a la educación pública, que yo siempre digo, Paul, la educación pública debería poner el partidor en las mismas condiciones para quienes están en la educación privada y pueden pagarla, y el que no, pero va a un colegio de educación pública de calidad. Entonces reciben las mismas herramientas para enfrentarse a la vida, una educación de calidad. Y eso no está pasando, y menos ahora. Pues, no está pasando. ¿Por qué? Porque, ojo, una de las demandas constitucionales y legales que se le exige al Estado peruano y a sus gobiernos en el ámbito de la educación es asegurar las condiciones básicas del servicio educativo público. Y al tú romper esta norma, que es una norma más legalmente aprobada, con el sanbenito de que por única vez, excepcionalmente, ya sabemos que lo excepcional en el Perú se convierte en norma. Claro, el riesgo es ese, que pueda extenderse la vigencia de esta norma que hoy es temporal, extraordinaria. Porque ¿cómo le explicas, digamos, a los siguientes docentes que se quedaron en el aire de este proceso que de tú no aplicas, de claro, puertas, a ti no te toca? Que tú, entonces ahora, entonces la próxima vez te va a ser una segunda excepción para poder darte la oportunidad a ti. Porque al final del día, por eso es que lo que me preocupa, es una red de clientelaje político, porque el día de mañana tú vas a poder tener a 20.000, 30.000 docentes más que puedes, saltándote la norma, a partir de que se apruebe esto, poder abrir la puerta. Entonces yo puedo llegar a ser congresista si prometo a un grupo de las personas que me eligen de que yo voy a hacer todos mis esfuerzos para poder conseguirte que te nombren sin que tengas que pasar el proceso de evaluación. Dina Boluarte debiera observar este proyecto, esta ley, o sea, debería observarla. Antes de que llegue a la Ejecutiva. Hay tres pasos que tienen que darse aquí, Pamela. Uno, el primero es que debería... El día de hoy en la mañana la congresista Pablo, no afiliada a ninguna bancada, ha presentado un recurso de consideración. Yo la verdad que creo que eso no va a pasar, porque ayer votaron 81 votos. Imagínate, para hacer un cambio constitucional en el Perú necesitas 87. Solo faltaban 6 nomás para lograr un cambio constitucional. Imagínate el nivel de aceptación que ha tenido esta norma. Claro. El segundo elemento que tiene que pasar es que el Ministerio de Educación tiene que, a través de la Procuraduría General de Protección del Estado, sostener ante el Congreso de que esto lesiona un conjunto de normas, de derechos a la educación y de reglas que están establecidas y que tiene que considerarse. Si no pasa eso, que yo creo que es lo que no va a pasar,
una vez que le envíen esta ley aprobada a la presidencia, ella tiene que observarlo. Y yo creo que lo que va a suceder, porque esto ya lo conocemos, es que el Congreso Lo va va a a ir aprobar por insistencia. por insistencia. Increíble. Entonces, ahí la última piedra que queda es que la sociedad civil junte más de 5.000 firmas y vaya a hacer una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Ahora, una vía alterna que podría estudiarse es que el Ministerio de Educación, en caso es una acción de procuraduría del Ministerio de Educación, presente ante un juez constitucional una acción de habeas corpus para que no se ejecute la norma, ¿no? Pero eso tiene que ser una estrategia articulada de parte del Ejecutivo, que creo que es lo que tiene que hacer para defender los intereses de los estudiantes. Eso, al final del día es eso, la educación bombardeada desde el Congreso de la República. Además, un Congreso que tiene una legitimidad penosa, ¿no? O que está deslegitimado, con una aprobación que no supera las 2 cifras, francamente. Paul, te agradezco mucho, me quedo muy frustrada, aun cuando hay salidas, ¿no? Pero me quedo muy, muy frustrada con esto. Sí, ha sido el día de ayer una tarde gris, una tarde muy negra para la educación peruana, pero creo que nos toca a aquellos que tenemos un compromiso, a los medios de comunicación que levantan este tipo de noticias, a hacer una acción cívica para detener este sinsentido y este despropósito que claramente, o sea, no solo perjudica a los estudiantes que están ahorita, sino esto va a permanecerse en el tiempo. Y eso es lo más grave, porque atenta contra un derecho fundamental que es una educación de calidad para todos los peruanos. De acuerdo. Paul, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ti. Gracias. Gracias, Pamela.